Hola, hola, hola. ¿Cómo están amigos de Caché Noticias y Opinión? A esta hora de la mañana saludamos al señor doctor Carlos Julio Emanuel Morán, ex ministro de Economía del Ecuador, ex gerente general del Banco Central del Ecuador. Hoy, con la experiencia que él tiene y sus capacidades, es analista económico y lo hemos invitado a Carlos Julio para un poco evaluar la situación económica del país, la actual, y por qué no decir, pues, ver aproximaciones, estimaciones, proyecciones de la economía ecuatoriana, reconociendo que hoy las economías desarrolladas están pasando por mal momento y hay una guerra ahí latente entre Ucrania y Rusia y más factores como por ejemplo China, que está también atravesando todavía la pandemia del coronavirus y sus problemas ahí adyacentes. Carlos Julio, gracias por estar con nosotros y comencemos con el saludo de rigor y luego entraremos en los temas que creo que son importantísimos para nuestros oyentes, para la ciudadanía en general y para el Ecuador también. Bien, muchas gracias, Clever, por la invitación. Creo que es importante tocar los temas a los que tú haces referencia, después de aproximadamente un mes que hemos estado, digamos, por falta de un mejor término, anestesiados por el Mundial de Fútbol, que ha tenido a toda la gente, no solo en Ecuador, en el mundo entero, preocupado de cuáles son los resultados de los partidos, desde el primer partido que jugó Ecuador hasta el último que jugó Argentina el domingo pasado, que superó a Francia. Digo anestesiados porque como muchos de los partidos eran en la mañana y en la tarde, se cortaba el día, y conozco de muchas empresas que daban permiso para ver los partidos, lo cual debe haber bajado significativamente la productividad de la economía ecuatoriana. No se diga pues las entidades públicas, donde allí la productividad siempre ha sido mucho más baja que la del sector privado, que también se tomaban el día para ver los partidos. Incluyo esto al Congreso Nacional. Algunos legisladores inclusive protestaban porque habían sesiones programadas justamente cuando habían partidos para ellos importantes. Entonces, una vez terminado el Mundial, una vez que uno sale de este letargo, de esta anestesia, como yo decía, hay que comenzar a ver los problemas subsistentes, los problemas reales que están allí todavía sin resolver en el país, problemas de orden político, de orden social, de orden económico, que en realidad están entrelazados, porque lo político, lo económico y lo social generalmente va de la mano. Recordemos que la disciplina que tú y yo estudiamos, en sus albores se llamó economía política, ese era el término. Así es. Luego se eliminó lo político y quedó solo economía, pero eso no quita que lo político tiene que ver mucho con esto y que un mal manejo de la economía tiene incidencia en lo social y en lo político. Y a propósito esto de la vinculación entre las funciones del Estado, está señalando la parte política, que es la legislatura, la parte de la seguridad, que es la función judicial, y la función ejecutiva, como su nombre lo dice, la de ejecutar con las leyes vigentes y con todas estas normativas que se presentan y que hay que aplicarlas. ¿Quién le debe más hoy para Carlos Julio Emanuel? ¿La función legislativa, la función judicial o la función ejecutiva a los ciudadanos ecuatorianos? Bueno, yo diría, Clever, que quien dirige la batuta pues es el ejecutivo, ¿no? Como en una empresa privada, en inglés dicen CEO, Chief Executive Officer.
el ejecutivo principal. Hay otros cuerpos dentro de una empresa que puede ser deliberantes, hay comités que se forman para tal o cual cosa, pero siempre tiene que haber una directriz, y esa directriz viene del ejecutivo. El ejecutivo es el que debe sentar el tono de por dónde debe ir la procesión. Para eso, cuando un candidato se postula para la presidencia de la República, amparado en algún partido, lo que ese candidato está obligado a hacer por ley, porque así lo determina la ley ecuatoriana, las normas del Consejo Nacional Electoral, es presentar un programa de gobierno que trace las líneas generales de por dónde va a ir el manejo de la cosa pública. El programa de gobierno de todo presidente puede de repente ser sintetizado. Me acuerdo en el gobierno del ingeniero Febres Cordero se habló de pan, techo y empleo, pero era un resumen de que realmente él quería promover la producción, promover el empleo, construir vivienda popular. Y hemos visto muchos otros gobiernos que han enfatizado una o más de las áreas que acabo de mencionar, ¿no? Vivienda popular en el gobierno de Febres Cordero, de Febres Cordero, ya lo dije, de Abdalá Bucarán, el plan Un Solo Toque. Inclusive este gobierno tiene un plan que se llama Casa para Todos. Entonces sí, yo creo que es el Ejecutivo el que debe llevar la batuta de por dónde debe ir la economía. Si el Ejecutivo tiene muy claro lo que quiere hacer y sabe cómo expresarlo y tiene capacidad de convencimiento para los ecuatorianos, entonces sería muy difícil que el resto de la ciudadanía, de manera general digo, siempre habrán excepciones, ponga obstáculos a la buena marcha de ese manejo de la cosa pública. Lo que hemos visto lamentablemente es que una vez que se presentan planes de gobierno por los cuales la gente vota, por ejemplo, no vamos a subir impuestos, y la gente cree en esa palabra presidencial, y luego el gobierno se posesiona y entre otras cosas establece o crea nuevos impuestos o aumentos de impuestos, entonces se comienza a perder la fe en cuál era ese derrotero. Entonces sí, el poder legislativo puede complicar las cosas, sin duda lo hace, es casi consustancial a los cuerpos legislativos que traten de bloquear iniciativas presidenciales, pero tiene que haber iniciativa presidencial. Lo que no puede haber es una falencia de la iniciativa presidencial. Tiene que haber como dije hace un momento, pues una directriz muy clara de hacia dónde se quiere llevar al país, porque un país que quiere progresar tiene que consensuar en grandes objetivos nacionales. ¿Qué queremos ser? Queremos ser un país agropecuario, entonces hagamos las cosas para tener éxito como país agropecuario, como lo es Nueva Zelanda, como lo es Australia. No tenemos que ser un país industrializado, no tenemos que cambiar la matriz productiva, como se decía en el gobierno de Correa, o sea, dejar de ser país agropecuario, olvidarnos que nuestra matriz productiva es fundamentalmente agropecuaria, que esa es nuestra ventaja comparativa, que lo ha sido toda la vida, pues en el siglo XIX, XX, teníamos al cacao como motor principal de crecimiento económico, luego algunos otros productos agrícolas de menor escala, después vino el banano, ahora tenemos el camarón, que está dentro del área, llamemos así, agropecuaria. Entonces sí, lo fundamental es estar claro que qué somos, hacia dónde queremos ir, no improvisar las cosas. En ese orden, cuando estás afirmando que el Ejecutivo es el que debe tomar las iniciativas, ¿no es cierto?, de carácter económica, de carácter política, etcétera.
pero para ello también tiene que crear el marco, pues, el ambiente, para poder emprender una búsqueda de un objetivo que beneficie a todos los ecuatorianos. Pero lo que no hemos visto del actual gobierno es ese marco. Más bien el ambiente no ha sido precisamente cordial, todo lo contrario. Acá el gobierno ha dictado decretos de estados de excepción, varios, para de alguna forma atenuar la inseguridad. El gobierno ha cambiado ministros de seguridad, el gobierno ha entregado dinero a la Policía Nacional y no se ha resuelto pues, el problema de la seguridad. Y ese es un factor que también ha incidido en varios aspectos y particularmente en el orden económico. Es así, Clever, porque Ecuador desde hace mucho tiempo, pero vamos a decir que por lo menos desde el año 2015, 7 años, es un país que no tiene crecimiento económico. Si tú miras, por ejemplo, ¿Cuántos años? Los últimos 7 años. Sí, sí. 7 años, desde el 2015. Y he estado viendo, por ejemplo, las cifras del sector de la construcción. La caída libre en el sector de la construcción comenzó en el 2015 y desde entonces no se repone. Y un país que no tiene un sector de la construcción próspero, boyante, es un país que no tiene cómo salir adelante, porque el sector de la construcción es el que antecede el crecimiento económico. Correcto. Si tenemos una economía donde estamos viendo que cada vez se afecta más al sector de la construcción, por las razones que fueren, entonces tú ya puedes pronosticar una reducción en el crecimiento de la economía. Lo contrario también es cierto, y digo esto porque cuando yo estudiaba economía en Estados Unidos, en los primeros años, tenía un profesor que nos dijo: les voy a entregar a ustedes todos los días copias del periódico financiero más importante de los Estados Unidos, que es el Wall Street Journal. Y en ese periódico, en la esquina superior izquierda, hay un cuadrito pequeñito que simplemente tiene una flecha que es para arriba o para abajo, y abajo dice permisos de construcción. Cuando la flecha para arriba señala que los permisos de construcción han crecido, eso es un preludio de que la economía va a crecer, y lo contrario también es cierto. Entonces, desde entonces estoy convencido de que si nosotros no activamos al sector de la construcción, es muy difícil que la economía crezca. El sector de la construcción es uno de los motores de desarrollo del país, como son las exportaciones, como es la inversión pública, como es el turismo, como es la agricultura. Cuando digo que en los últimos 7 años no hemos crecido... En el 19 fue 0. No, es que y si tú tomas el... Y obviamente en el 20, 7.8 negativo. Si tú tomas los últimos años, hasta el año 2021, coge los últimos 5 años, el crecimiento es 0, es decir, el Producto Interno Bruto con que finalizamos el 21 era el mismo de 5 años antes, o sea, no hubo crecimiento. Así es. Y cuando ves el ingreso per cápita, el retroceso es mayor. Estamos en algunos casos con niveles de ingreso per cápita que están llegando a lo que eran hace 10 años. Entonces, ¿por qué menciono esto? Por lo que tú señalas, la inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? La delincuencia. ¿De dónde nace el problema de la delincuencia? Ciertamente, pues un caldo de cultivo de la delincuencia es una mala conducción económica que tiene a 7 de cada 10 ecuatorianos sin tener un empleo adecuado, que tiene un índice de 40% de pobreza, que tiene una desnutrición infantil. Todo eso configura una situación social caótica que deviene en la inseguridad. Entonces no es cuestión solamente de tomar medidas coercitivas, punitivas en materia de seguridad,
sino de crear el ambiente necesario en la economía para que no haya el estímulo hacia cometer actos delincuenciales o criminales. O sea, castigar sin haber tomado medidas para que se atenúen las razones por las cuales se dan esos problemas de delincuencia y criminalidad, pues es totalmente contraproducente. Y eso es lo que estamos viendo en el Ecuador, porque, repito, si la economía no crece, si no resolvemos los problemas de la gente, si no hay recursos para poder atender las necesidades de la gente, necesidades básicas insatisfechas en salud, alimentación, vivienda, trabajo, entonces vas a tener el problema en la inseguridad. A mí me llama la atención que se siga hablando que hoy estamos poniendo en la calle a 1.000 policías más. Sí, pues puedes poner 1.500 más si quieres, pero las condiciones por las cuales se da la delincuencia nacen de una mala conducción económica que no tiene que ver con este gobierno. Estoy hablando 7 años atrás. 7 años atrás. 7 años atrás. Este gobierno tiene año y medio. Claro, pero la falla que yo le veo a este gobierno es que ha continuado las políticas económicas que lamentablemente desembocaron en los resultados que estamos comentando. Por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno, el ministro de Finanzas era el señor Richard Martínez. Asesor del señor Richard Martínez, el señor Simón Cueva, que fue ministro en este gobierno. Y asesor de ambos, el señor Augusto de la Torre, que ya también estuvo... Que fracasó en la época del Sucre. De la crisis bancaria. Entonces, si tú pones en el tapete a los mismos jugadores, ¿por qué vas a obtener resultados diferentes? ¿Por qué nosotros, que a ti y a mí nos gusta el fútbol, como a la mayoría de los ecuatorianos, por qué, por ejemplo, un director técnico que en el primer tiempo está viendo que no le están funcionando sus alfiles, por qué los cambia? Los cambia para mejorar el desempeño. Lo vimos en Francia. Recordemos al comienzo del segundo tiempo, o Ecuador. antes de terminar, el director técnico francés ya Francia, claro, sacó a Giroud y sacó a Dembélé, sí, que habían sido estrellas en los anteriores partidos, y puso a otros cuyos nombres no recuerdo. Pero eran grandotes. ¿Por qué Argentina decidió usar a Di María y no por la punta derecha donde juega, sino por la punta izquierda? O sea, si te das cuenta que un director técnico, que es el ejecutivo pues de la selección, es el que dice, no, esto no me está funcionando, tengo que cambiar aquí a tal o cual jugador. Y acá no cambiamos a nadie, porque seguimos, el señor de la Torre sigue siendo pues el ideólogo de la economía ecuatoriana, y lo hemos escuchado al presidente de la República ponderar al señor de la Torre pues, como un gran economista. Fue precandidato a ser el presidente del BID. Por el gobierno. Claro. Por el gobierno. Entonces, digo yo, si estamos haciendo las mismas cosas con las mismas personas, ¿por qué vas a obtener resultados diferentes? Y esto no lo digo yo, lo dijo Albert Einstein. Sigue haciendo las cosas de la misma manera, no espera resultados diferentes. Y Mark Twain, el famoso periodista y humorista americano, lo dijo en otra forma. Dijo, es de locos pensar que si tú haces las cosas de igual forma vas a obtener resultados diferentes. Eso es lo que está pasando, Clever. Por lo tanto, cuando tú dices, bueno, este gobierno ha estado 1 año y medio, sí, pero 1 año y medio está perseverando en las mismas políticas que nos han llevado donde nos ha conducido una... O sea, en otras palabras, no ha innovado. No ha innovado. Y te voy a dar un ejemplo. El señor Richard Martínez, el gobierno de Lenín Moreno, puso en vigencia 2 comillas reformas tributarias que le pusieron nombres bonitos, ¿no? Ley de recuperación de los sectores productivos, fortalecimiento institucional, mejora de las finanzas públicas. Otro salió ley de reactivación de los sectores productivos y defensa de la dolarización. Pero eran reformas tributarias que lo que escondían era el aumento de impuestos. Me refiero al gobierno de Lenín Moreno con Richard Martínez. Y en este gobierno hubo una nueva reforma tributaria que se llamó
ley de la LODE, Ley de Desarrollo Económico, que en el fondo que escondía lo mismo que las otras, pero acá de impuestos. Sí, pero acá afectó a la clase media. Pero y todos los impuestos afectan, Clever, porque ocurre que cuando tú dices que le estamos poniendo impuestos a la clase de arriba, los de arriba no son ilusos y saben cómo esos impuestos se los pasan a los de abajo. Así es. Y terminan pagando la gente. Yo pues conozco perfectamente bien que la incidencia de la última reforma tributaria en materia del impuesto a la renta ha sido perjudicar fundamentalmente a la gente de la clase media. Y cuando se pone el impuesto patrimonial también para las clases altas, pues las clases altas, por ejemplo, supermercados que tienen que pagar un impuesto patrimonial, bueno, ellos saben ¿quién paga? ¿El consumidor? Ellos saben cómo trasladarlo. Claro. Entonces, por eso digo, no hemos cambiado la política económica, seguimos iguales, seguimos con alzas de impuestos, inclusive algo que es totalmente aberrante, aumentar los impuestos cuando la economía está en declive. Pues si cualquier economista ya perteneciente al lado keynesiano o friedmaníaco monetarista sabe que cuando las economías están en picada, que se van hacia abajo, no puedes subir impuestos, claro. Tienes que dar alivios. Entonces ahí está el problema de por qué seguimos como seguimos con la delincuencia, y que no importa cuántos policías pongas en la calle, si sigue habiendo el germen de la delincuencia proveniente de la mala conducción económica. Estamos dialogando con el doctor Carlos Julio Manuel, exministro de Economía y Finanzas, aquí en Caché Noticias y Opinión, también en la 92.7 en Esmeraldas, en modular HF. Te voy a consultar, Carlos Julio, esta situación, aclarando que las comparaciones son odiosas, pero no es mi espíritu hacer las comparaciones, pero los números no mienten. En la pandemia, año 2020, el Ecuador tuvo un crecimiento negativo de 7.8. En la pandemia, año 2020, la República del Perú tuvo un crecimiento negativo de 11%. Pero al llegar al año 2021, al terminar el año 2021, el Ecuador crece, según el Banco Central, en 4.2%. Y Perú crece 16% positivo. Lo mismo y parecido Colombia. ¿Y por qué no crecimos en esos porcentajes nosotros también, pues, Carlos? ¿Cuál es la diferencia que hicieron ellos que no hemos hecho nosotros? Bueno, es interesante, le voy a contestar esa pregunta, pero es interesante el tema del Perú, porque también podríamos decir que en el Perú, pese a todos los avatares políticos que se han dado, además, 6 presidentes en 6 años, 6 en 5 años. 6 en 5 años, y uno que duró horas. 5 días, creo, sí. Fue presidente del Congreso. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo así esa inestabilidad política no ha afectado la situación económica del Perú, que tiene pues en los actuales momentos algo así como 75.000 millones de dólares en reservas, las reservas monetarias más altas de América Latina? Y que tiene un riesgo país también de por 190. Y tiene pues un índice de inversión extranjera bastante alto, y la gente sigue confiando en el Perú, porque Perú, es lo que decía hace un momento, hace mucho tiempo, por lo menos de la época de Fujimori, tomó conciencia de que habían que sentar las bases para el nuevo Perú con políticas y objetivos económicos nacionales que se mantienen, no importa que caiga Kuczynski, no importa Alejandro Toledo, no importa que se suicide Alan García, el rumbo, un malo que fue preso y ahora está fuera, y el actual que está preso, sigue la política económica. Han hecho las cosas diferentes.
ni en Colombia ni en el Perú se les ocurrió, en medio de la pandemia, como sí hizo Richard Martínez en el Ecuador, prepagar deuda externa. Cuando la gente se estaba muriendo en las calles de Guayaquil, veíamos cómo colapsaba, ahí están los videos. Pues a este señor se le ocurrió en plena pandemia prepagar deuda, que esa deuda hubiera servido para medicinas, para atención sanitaria de diversa índole. Tampoco a esos países se les ocurrió durante la pandemia subir los impuestos. A nosotros se nos ocurrió subir los impuestos, porque lamentablemente existe en algunos sectores de la burocracia capitalina y de los que permanentemente han estado atrás de la política económica, la idea de que la solución siempre es subir impuestos. Si hay terremotos, sube impuestos. Si no hay terremotos, sube impuestos. Si hay inflación, sube impuestos. Y si no hay inflación, también sube impuestos. Si hay pandemia, sube impuestos. Y si no hay pandemia, también sube impuestos. Eso es lo que decía hace un momento de que no podemos esperar resultados diferentes si sigues haciendo las cosas de la misma manera. Pero para contestar tu pregunta, efectivamente, Perú tuvo una caída del 11% por la pandemia y se recuperó al año siguiente, superando el efecto negativo de la pandemia. Lo propio Colombia y Ecuador, que tuvo casi un 8% de caída, se recuperó en la mitad en el año siguiente, y este año que estamos terminando, según algún tipo de análisis y proyección hecho por el Banco Central, que sigue siendo, yo pienso, la entidad que mejor hace los cálculos y proyecciones económicas, creceremos, ¿qué será? Pues al 2.7, 2.8, ¿no? Ojalá. Bueno, pero aceptemos que fuera así. Ya. Entonces tú le sumas 4% más 2.7, no llegas al 7%, pues. No lo alcanzas nunca, Perú. No solo eso, no te recuperas de lo que teníamos hace 2 años, claro, que caímos 8%. Porque por lo menos debíamos haber, si no lo hicimos en el primer año, como claro, Perú lo hizo con creces, en el segundo año, sumado lo del año anterior, debíamos haber superado 8%. Por eso estamos todavía, y eso es algo que el ministro de Economía y el presidente de la República deben tener claro, que estamos todavía en el rebote económico, porque no hemos superado el nivel donde estábamos. Esa es la respuesta a tu pregunta. Ya. Ahora, Carlos Julio, ya este año 2023 se ha terminado, estamos en la última semana del mes de diciembre y los ministerios ya cerraron, el Ministerio de Economía cerró, pero hay unas declaraciones del ministro de Finanzas que este gobierno ha logrado multiplicar, voy a exagerar, a la enésima potencia las ventas. Según el ministro de Economía, dice que este año las ventas van a superar los 220.000 millones de dólares. Y la pregunta, ¿no? Yo he hablado con determinados sectores y me dice que no le ha ido bien, que a duras penas, como se dice comúnmente, han salido tabla, que sus inventarios prácticamente están iguales. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la razón para ese incremento a 220.000 millones de dólares? Bueno, tasas de interés en el sistema financiero altas, sumamente altas. Lo que pasa es que ventas son una cosa, crecimiento de la economía es algo completamente diferente. Sí. Cuando tú hablas de ventas, tú hablas de la piramidación de las ventas, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a Sweet & Coffee y pido un cappuccino, me va a costar, no sé, $2. $2.50, por decirlo. Yeah. Entonces, esa venta, que es un producto final, entra al producto
Interno Bruto, porque así se mide el Producto Interno Bruto con la venta final. Pero ocurre que cuando te venden esa tasa, también hay la venta del cartón para hacer el vasito. Correcto. También hay el café que se le puso allí, que es otra venta. También hay la crema que le pusiste. Y también el costo de la electricidad para poder calentar el café para venderte el capuchino. Entonces, si tú sumas todas esas ventas, claro, se va a piramidar, pues. Estás sumando todos los valores agregados hasta llegar al producto final, y por eso es que él tiene esa cifra, ¿no? Adicionalmente... Que no son sinónimos de crecimiento económico. No, eso es piramidación de ventas, ¿no? Porque sería fácil que el Producto Interno Bruto tú lo midieras con todas las ventas que se hacen, pues no. Y no es así, lo haces con el producto final. Pero adicionalmente, en las cifras que da el ministro de Finanzas, y será bueno que se lo pregunten cuando lo entrevisten, están incluidas las exportaciones. Y tú sabes perfectamente bien que las exportaciones tienen otro comportamiento. Eso tiene que ver con la demanda que hay en el exterior para nuestros productos, que no tiene nada que ver con el movimiento de la economía, ¿no? Esa es la explicación. Ahora, si fuese verdad que tenemos un crecimiento tan inusitado de las ventas, entonces, ¿por qué no se traducen en un crecimiento inusitado del Producto Interno Bruto? Pues esa sería la pregunta. Si una cosa son las ventas, muy bien, ¿no? Un aplauso por las ventas. Yo vuelvo a decir, hay piramidación, es como una cascada de ventas que se están sumando. Pero, al fin de cuentas, lo que interesa es, bueno, y toda esta actividad, ¿cómo se tradujo en un crecimiento de la economía, en una mayor producción de bienes y servicios finales que, comparado con el año anterior, impliquen pues un aumento del 4, 5, 6%? Pero seguimos debatiendo. Cuando yo te digo que dice el Banco Central que creceremos al 2.7, 2.9, tú mismo eres escéptico y dices, ojalá. Pero entonces, ¿cómo así esa duda si... Por otro lado, se dice que aquí hay estas ventas y que debía traducirse pues un crecimiento económico acá, pero que el crecimiento económico es de esta manera? Entonces, yo creo que las explicaciones del ministro de Economía son parecidas a las que se dan en los camerinos por parte de los directores técnicos previos a los partidos. Yo he estado en algunas. Se estimula, ¿no? Se dice, arenga a los muchachos. La arenga. Y está bien que uno quiera ser positivo, pues es mejor ser positivo que negativo, pero fundamentalmente es mejor ser realista. No es posible que si nosotros tuviéramos como variable fundamental las ventas, como medida de reactivación de los sectores económicos, de la producción, del empleo, sigamos teniendo 7 de cada 10 ecuatorianos con desempleo, y siga pues el gobierno sin tener los recursos suficientes para atender las necesidades básicas de la gente, que eso es lo fundamental. No, a la gente no le interesa el análisis de las cifras económicas. A la gente no le interesa si cerramos o no cerramos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La gente ni siquiera entiende que esa plata que viene del Fondo Monetario Internacional, como la que recientemente se ha anunciado que va a llegar o está llegando o ya llegó este mes de diciembre. El saldo. 700 millones de dólares. No es pues para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Sino para poder tener recursos para poder pagar y servir la deuda pública. Ahora, Carlos Julio, y ya que hablaste del Fondo Monetario Internacional, tú trabajaste en el Fondo Monetario Internacional, el ministro Pablo Arosemena ha difundido en todos los medios de comunicación que el Ecuador ha cumplido con el Fondo Monetario un compromiso que no lo hacía
algunas décadas atrás. Y en ese orden, tú con tu experiencia, y tú lo dijiste claramente, el pueblo, es más, yo diría que ni le interesa. Pero los agentes económicos, a eso sí les interesa. Entonces, yo te pregunto, eso de haber quedado bien con el Fondo Monetario Internacional, ¿nos crea alguna expectativa de que los multilaterales de crédito, que el mismo Fondo Monetario Internacional, aunque conozco que ya el cupo que tiene Ecuador ya está colapsado, que por ahí hay algún dinero de como de 1.300 billones de dólares, pero la pregunta es, eso de haber cumplido con el Fondo Monetario Internacional nos crea un ambiente que nos podría abrir las puertas o las ventanillas de crédito en los mercados del dinero internacional. Bueno, si esa fuera la percepción, entonces lo primero que tendría que reducirse drásticamente sería el riesgo país, ¿no? Porque con el riesgo país actual, así te abran las ventanillas de los créditos externos para emitir bonos, estarías emitiendo bonos al 14-15% de interés anual. Entonces no es por ahí el tema, ¿no? Mira, en realidad a los únicos que realmente les alegra que se lleguen a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, a los únicos son aquellas personas que tienen intereses a creencias con el Ecuador. Los bonistas, por ejemplo. Sí, los tenedores de bonos, los bancos que tienen inversiones en papeles de la deuda. Seguramente pues esta noticia ha sido una noticia de primer orden en los boletines semanales del Citibank, del Chase, etcétera. Ese es su negocio, ellos están haciendo un negocio, pero volvamos a este tema de los anuncios del Fondo Monetario Internacional. Cuando Argentina y el Fondo Monetario llegaron a acuerdos en el gobierno de la señora Kirchner, recordemos que el Fondo Monetario entregó el más alto volumen de créditos jamás entregado a un país. 55.000 millones de dólares. Exactamente, no se desembolsó todo, creo que quedó como 5 o 6 mil sin desembolsar. Pero debieron haberse resuelto los problemas. Pues lo que pasa es que le entregaron ese dinero y Argentina siguió la misma ruta de siempre, no disminuyó el tamaño del Estado, siguió con una política monetaria que tiene pues un contenido devaluatorio permanente, de tal suerte que dólar que entra a la Argentina del Fondo Monetario, dólar que sale al exterior, porque lo que hace el Banco Central Argentino es que recibe los dólares y para evitar que suba el tipo de cambio vende los dólares en la calle, la gente los compra y los saca nuevamente. Entonces no resuelve los problemas. Ni siquiera la gente, los bancos. Bueno, pero lo que pasa es que en el argentino, en la mente del argentino, está clavada la idea que ellos hace tiempo que no tienen moneda propia, sino que el dólar es su moneda, pero el nacionalismo de ellos los hace aparentar que tienen una moneda que es el peso argentino. Nominalmente lo tienen, como los panameños siguen hablando del balboa fraccionario cuando tienen el dólar, porque son esos fetichismos, son esas posturas nacionalistas irreales, y en Argentina eso es lo que ocurre. No hay ningún cambio en la estructura de la economía argentina para que los 50.000 millones de dólares hayan resuelto los problemas. Ahora vamos al Ecuador, porque tú estás hablando de la reciente reunión y anuncio por parte del Fondo Monetario. Hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo te voy a recordar que en el gobierno de Lenín Moreno
Ecuador llegó a un acuerdo con los bancos extranjeros para una reestructuración de la deuda que se quedó corta, en la que participó el Fondo Monetario Internacional, apoyó también, y hubo una declaración del entonces director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, el señor Alejandro Werner, y de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que dijeron, con este acuerdo Ecuador ya no va a necesitar recursos del exterior. Tengo el comunicado, lo incorporé en un libro que yo publiqué recientemente, con fecha y todo, con bombos y platillos se anunció ya, con este acuerdo no se van a requerir más recursos del exterior, firmado por el señor Richard Martínez, y a los pocos días, pero poco, 3, 4, 5, 6 días, Martínez estaba anunciando nuevo crédito con China de 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿por qué tenemos que creer que eso va a cambiar si nosotros no estamos cambiando lo que es fundamental de la economía ecuatoriana? No la estamos haciendo crecer, no potenciamos los sectores por los cuales la economía puede crecer, no tomamos medidas que se asemejen a la que se tomó hace 22 años en materia monetaria con la dolarización. No hacemos nada de fondo en el tema del tamaño del Estado, en el tema del sistema financiero, en el tema del seguro social. No hacemos nada en otras políticas que son más bien de corte cualitativo, y que nos lleva a la primera pregunta que tú hacías, ¿no? De quién tiene más responsabilidad en la debacle social del Ecuador, de la inseguridad ejecutivo, legislativo, judicial. Y es que en el Ecuador realmente no existe una separación de poderes del Estado, pues estamos viendo cómo actualmente, hoy, hay una disputa entre el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional y el sistema judicial, porque un juez de X localidad cuestiona y echa abajo una decisión de la legislatura. Entonces, eso tú no lo vas a ver en Estados Unidos, pues. Es imposible. No lo vas a ver. En Estados Unidos tú no vas a ver lo que ocurrió aquí, que el Consejo de la Judicatura decidió suspender al presidente de la Corte Suprema de Justicia por 90 días. Saquicela por 90 días. Oye, la Corte Suprema de los Estados Unidos es intocable, pues, o sea, ni un presidente de la República jamás osaría en Estados Unidos coger el teléfono y llamar a un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Acá tú sabes que no solo lo hacen, sino que los manosean y los masajean para que les den los resultados que quieren. Pero también les dicen narcojueces, etc. ¿Cómo? Narcojueces también le dicen. Bueno, narcojueces. No es que no los manosean, nomás también les dicen que son narcogenerales. Aquí tenemos un poco de todo. Entonces, no hay separación de poderes del Estado, no hay independencia del Poder Judicial. ¿Quién controla la superintendencia? Estamos viendo que se nombró un superintendente de bancos, lo posesionó la Asamblea, y luego una contraorden, y el señor, me parece que apellido González, creo que era, sí, se lo sacó del ruedo habiendo sido posesionado, y él declaró, ya me entregaron inclusive las claves de ni sé qué. González, tú sales, le dije. Así es. Entonces ahora está otro nombrado, Romero, pero la Asamblea dice que no lo va a posesionar porque quienes nombraron a Romero han sido destituidos por la Asamblea. Entonces ahí te das cuenta que los poderes del Estado en el Ecuador están inmersos en un mare magnum, que son parte del problema, y hasta que eso no se arregle no es posible que haya solución. Y eso es cualitativo. Lo cuantitativo es lo que nosotros los economistas manejamos, y ya vemos que definitivamente ahí hay falencias enormes. Pero Carlos Julio, llegamos al resultado o a la conclusión de que hay una crisis institucional. Crisis de las instituciones de la justicia, de la función, incluso, bueno, la electoral todavía no te la digo porque vamos a ver qué pasa. La electoral. La electoral. No, pero sí podemos decir de la electoral en la contienda del 2021.
los miembros del actual Consejo Nacional Electoral fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral. Ah, sí, ¿verdad? Entonces fueron destituidos, cómo siguen en funciones y cómo están armando el proceso electoral actual. Entonces eso es yo diría, sintetiza todo este problema. En Ecuador no hay institucionalidad. Y la que existe, nadie la respeta. ¿Cuál es el poder del Estado que la gente respeta? ¿Dónde están los índices de aceptación de la Asamblea, del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo Nacional Electoral, de la Justicia? Oye, y en lo que creíamos mucho antes, de las Fuerzas Armadas, de la policía. Pero esa es parte de la institucionalidad. Mi buen amigo ya fallecido, Francisco Suez, decía, la frase de él que tenía que ver con la justicia, que en el Ecuador uno tiene la justicia que mejor pueda pagar. Sencillo. Y años atrás, ese ilustre jurisconsulto guayaquileño Zavala Vaquerizo dijo: el mejor abogado que tiene el Ecuador es un buen fajo de billetes. Así. No estamos hablando de ahorita, estamos hablando de hace 50, 60 años. ¿Ha cambiado eso? No ha cambiado. Entonces, si nosotros no podemos hacer avances en estos aspectos cualitativos, seguimos siendo observados desde el exterior. Ahí está pues el Foro Económico de Davos, que prepara todos los años el índice anual de competitividad. Está la Fundación Heritage, que produce el índice anual de libertad económica. Están instituciones como el Banco Mundial, que produce un índice de cuáles son los países donde mejor se hacen negocios, y hay por lo menos 5 o 6 índices más. Cuando tú analizas todos esos índices, estos aspectos cualitativos y cuantitativos, falta independencia del Poder Judicial, no separación del poder del Estado, falta institucionalidad, cuantitativos. Nosotros somos primeros. No somos primeros, no somos primeros, pero estamos por la cuarta parte más baja del índice. Correcto. Campeones en eso, por ejemplo, indiscutiblemente, campeón mundial, Corea del Norte, ahí no hay libertad económica. Vicecampeón Venezuela, y por ahí buscando llegar pues a los mismos niveles Nicaragua, Zimbabue, Eritrea, etcétera. Ahí estamos. Como estamos todavía con este ambiente futbolístico, todavía no se ha ido del todo esa anestesia del Mundial. No puedo dejar de acordarme de la famosa frase filosófica de uno de los más grandes jugadores de fútbol del mundo, que fue Diego Armando Maradona, que dijo, y lo cito: estamos como estamos porque somos lo que somos. Bien, aquí en Caché Noticias el doctor Carlos Julio Emanuel, y en este último ya tramo, mi estimado Carlos Julio, ante todos estos acontecimientos, experiencias, resultados, tenemos ya las expectativas de crecimiento de la primera economía del mundo, Estados Unidos, y sus autoridades económicas ya dijeron que ellos se proyectan en un 0.5%, que la tendencia a sus tasas de interés es hacia arriba, ya están en 3.75, y así. Lo único que por ahí se defiende es el empleo, pero el resto, por ejemplo, la inflación del 9 al 8, y por ahí van a buscar un 4%, que es alto igual en una economía como esa. Ante todo eso, ¿cómo será golpeada la economía ecuatoriana? ¿O Ecuador está en una isla para el próximo año? En materia monetaria estamos en una isla. La inflación, por el orden monetario, no nos puede afectar. Lo que nos afecta a la inflación es aquella que viene por el lado de los costos, lo que llamamos la inflación importada.
Ejemplo, la invasión rusa a Ucrania significó la afectación a las miles y miles de hectáreas dedicadas al cultivo del girasol y por ende al aceite de girasol, que ha llegado pues a niveles superiores, muy superiores a lo de los últimos años por la carestía. Lamentablemente cuando se dan ese tipo de factores... Los fertilizantes también. Sí, claro, pero me quería referir a los aceites por el lado de los comestibles, porque cuando se da este tipo de cosas, como por regla de tres, también suben los precios de otros productos que no tienen por qué subir. Pero esas son las consecuencias de tener en nuestros países estructuras económicas que no son perfectamente competitivas, porque se imponen los precios. Lo que decíamos hace un momento, hay un impuesto a los ricos y los pasan. De repente hay una razón real para que suba el costo del aceite de girasol, pero no existe ninguna razón para que suban los precios de otros aceites vegetales, y sin embargo suben porque de eso se aprovechan las grandes cadenas alimenticias y golpean. La especulación, ¿no? Especulación, como por ejemplo cuando aquí se ha dado un alza en el precio de la gasolina, por decirte, subió la gasolina 5%. Entonces, ¿qué dicen inmediatamente? Esto va a encarecer el transporte. Bueno, no lo va a encarecer en 5%, pero sin embargo dicen que es más de 5%. Y por lo tanto los víveres que se transportan van a subir en exceso de ese aumento en el costo del transporte. Por si acasito. Entonces, ese es el aspecto especulativo que se da cuando se dan problemas de esta naturaleza, que repito, por lo menos por el orden monetario, no nos pueden afectar. Yo creo que la situación de la invasión rusa a Ucrania, que ya lleva más de 100 días, creo, tal vez un poco más. No, 1000 días iba a decir. No, pues viene a ser casi un año. Sí, casi un año. Febrero creo que fue. Febrero. Tiene secuelas importantísimas en la economía mundial y en la economía ecuatoriana, y vimos ayer cómo el presidente de Ucrania fue recibido por el Congreso de los Estados Unidos y por el presidente Biden, y ya le prometió creo que 4.000 millones más de ayuda en materia armamentística. Por lo tanto, parece que eso va a continuar. Eso va a seguir el sufrimiento del pueblo ucraniano, porque comienza el invierno y Rusia se ha encargado de atacar fundamentalmente la estructura energética de Ucrania. Eso trae secuelas. Vamos a tener un impacto. Yo no podría decir de qué naturaleza va a ser, pero si nosotros tuviésemos una economía mejor manejada, como por ejemplo la peruana, que tiene, repito, 75.000 millones de dólares de reservas, entonces podríamos enfrentar el vendaval en mejor forma que de otra manera. Nosotros tenemos alrededor de 8.500 o 9.000 millones de reserva monetaria. Ese también debería ser, y con esto tal vez voy a provocar alguna crítica de algunos ortodoxos, porque yo creo que la Reserva Monetaria Internacional en un régimen dolarizado debe tener una aplicación diferente. Si Ecuador tiene carestía de recursos, ¿cuál es la razón por la que tú debas tener parqueado en el Banco Central 9.000 millones de dólares que pudieran utilizarse para reactivar la economía, en lugar de estar invertidos al 1%, 1,5%, 2% en los bancos extranjeros? La gente, cuando escucha este tipo de propuestas, dice, pero es que la Reserva Monetaria no le pertenece en su totalidad al gobierno, solamente una parte. Y yo digo, sí, es verdad. Pero si tú cambias la mirada hacia la banca privada, tú dices, bueno, y la banca privada, la plata que presta, ¿le pertenece en su totalidad? No, pues no, todo es de los a los clientes, claro.
Sin embargo, la banca privada presta, por decirte, el 90% de los recursos que recibe el público y guarda el 10% en el encaje bancario. Entonces, haciendo esa analogía, tú también puedes decir el Banco Central del Ecuador, como ha ocurrido en épocas pasadas, ocurrió inclusive en el gobierno de Correa. Correa tomó más o menos 8.500 millones de dólares de la Reserva Monetaria y los colocó en la banca pública. Si fueron bien utilizados o mal utilizados, esa es otra pregunta. Lo que sí es cierto es que esos 8.500 millones de dólares fueron recuperados casi en totalidad ya por el Banco Central, salvo 500 o 600 millones de dólares, por lo que bien podría considerarse un uso eficaz, eficiente, de una parte de la Reserva Monetaria, tal vez un 30%, para poder resolver problemas que son básicos en la economía ecuatoriana. Y finalmente, Carlos Julio, aquí brevemente, ¿hay condiciones para que el Producto Interno Bruto o el crecimiento económico del Ecuador mejore, no en el punto 2.7%, sino por lo menos que alcancemos un 4.5 o el 5, el ideal por lo menos? ¿Crees tú que hay las condiciones? En las dos ocasiones que yo he estado en la función pública, primero en el Banco Central y luego en el Ministerio de Finanzas, en esas dos ocasiones la economía creció en alrededor, un poquito más abajo del 5%. Es factible tener el crecimiento del 5%. ¿Cómo hacerlo? Hablábamos del sector de la construcción y solamente te doy una idea. Ecuador tiene un déficit acumulado de vivienda popular de 2.800.000 unidades, más o menos. Eso es lo que viene de atrás. Pero todos los años el déficit se acumula en 40.000 unidades. Este gobierno, o el actual presidente, dijo en campaña: voy a hacer 50.000 viviendas anuales, lo cual me parecía sensato porque con eso cubrías el déficit anual y abonabas 10.000 al déficit acumulado. ¿Cuánto cuesta hacer 50.000 viviendas por año? Cuesta más o menos 900 millones de dólares anuales. 450 millones deberían provenir directamente del presupuesto del Estado como un subsidio, y 450 millones en un presupuesto de 30 y pico mil millones es una cosa mínima, y el otro 50% tiene que venir a través de créditos de la banca pública, tasas de interés razonables para que las cuotas de la vivienda popular sean de 80 o 90 dólares mensuales frente a un salario de 450 dólares actualmente. Pues es algo manejable. ¿Qué es lo que se está haciendo en la actualidad? Bueno, en el año y medio de gobierno se ha anunciado que se habrán entregado más o menos, tal vez exagero, 15.000 viviendas nuevas. No las, en proporción, no las 75.000 viviendas que debieran hacerse de acuerdo al plan. Entonces tú preguntas, ¿se puede crecer? Claro, se puede crecer. Yo no sé por qué no han hecho el plan de vivienda, que simplemente es cuestión de decisión, porque constructores en el Ecuador hay lo que tú quieras, materiales de construcción tenemos, y deseo de la gente de tener vivienda propia, yo creo que es una de las principales demandas de cualquier ciudadano. Muy bien. Doctor Carlos Julio Manuel, le agradecemos por estar con nosotros aquí en Caché Noticias y Opinión, y deseándole un feliz año, principalmente en la salud, que es lo más importante, ¿no? Veo que está muy bien, que el COVID parece que lo mejoró aún más físicamente. ¿Ah? No, lo malo del COVID fue que me dio en marzo del 2020, cuando nadie sabía cómo había que atacarlo. Claro. Se escuchaban cosas increíbles, ¿no? Yo veía mucho la televisión americana porque el entonces presidente Trump se reunía con su equipo médico y decían: hay que tomar esto, hay que tomar lo de acá, hay que tomar lo demás acá. Entonces fue un poco experimental, ¿no? Tal vez la vida sana
que uno ha llevado, pues es más bien de corte deportivo, me permitió tener un sistema inmunológico que pudo enfrentar el tema, ¿no? Pero sí, y después de eso me puse 2 vacunas, y lo digo públicamente, me puse 2 vacunas Sinovac, la vacuna china. ¿Por qué escogí Sinovac? Porque Sinovac es lo que más se aproxima a la vacuna. La vacuna es utilizar el virus de una determinada enfermedad, el virus atenuado, y ese es el que se le inyecta a la gente para que produzca una reacción, ¿verdad?, de anticuerpos contra el virus que te está atacando. A diferencia de las otras vacunas que tienen este componente, pues yo más bien creo que es experimental. Hablo de las otras vacunas, no quiero nombrarlas. El ARN mensajero, que es una nueva técnica, para mí no suficientemente probada, como se prueban las vacunas antes de ser inoculadas a los seres humanos. Y una de las cosas que a mí me parece importante que se va a dar en los próximos meses, y concretamente a partir de enero en Estados Unidos, es que una vez que el Partido Republicano llegó a tener mayoría en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, en el House of Representatives, ellos tienen como meta llegar al fondo del origen del COVID, y van a llevar al paredón, por así decirlo, al doctor Fauci, que está detrás de toda esta campaña anti-COVID, pro vacunas, porque se lo acusa a él de haber ayudado a financiar el laboratorio de Wuhan en China, donde se produjo el virus. O sea, este virus... Ahí se originó. Este virus del COVID no es que vino de un animal y se propagó a otro animal, no, fue creado en un laboratorio, no sé con qué propósito, y se les escapó o lo dejaron escapar. Digo que esto es algo impensable, no entra en el raciocinio de la gente, porque que científicos se dediquen a producir virus mortales no tiene ningún sentido humanitario. Pues, lo contrario es decir, un laboratorio que está buscando la cura para el cáncer, que el ARN mensajero sea una fórmula para poder atacar el cáncer X, Y o Z, tendría sentido, pero crear un virus que ha tenido efectos letales y que ha terminado con la vida de más de 5 o más millones de personas en el mundo es simplemente aberrante, intolerable, y yo veo con buenos ojos lo que va a hacer el Congreso de los Estados Unidos en su Cámara Baja a partir de enero para esclarecer estos hechos. Muy bien, yo coincido contigo, yo hice aplicar las 2 Sinovac. ¿Sí? Yo no tengo más. Estamos ahí y gracias a Dios no nos ha pasado nada. Bueno, hay que seguir cuidándose, porque ¿Sí? como esto es algo que fue creado, no es que es espontáneo, ¿no? Creado. No. Entonces, ¿quién quita que actualmente estén buscando crear otras variantes que sean mucho más problemáticas para la gente? Pues hay que apoyar estas investigaciones y llegar al fondo de las cosas. Muy bien, gracias, amables oyentes de Caché Noticias y Opinión. Será pues mañana que volvamos en el último día del año para seguir hablando de esto y de más cosas. Un abrazo para todos.